Bienvenidos sean todos a este inicio de Shabbat, donde nos reunimos para estudiar la palabra y aprender juntos a separar este tiempo especial que el Señor nos ordena desde el Génesis, para aprender también lo importante que en este día el Señor nos habla, nos da su palabra, que nos va a alimentar no solo en este momento que la recibimos, sino en los días que vienen. Por eso es tan importante que nosotros vayamos acondicionando nuestros tiempos, separando este día por los demás, para que nosotros recibamos la bendición que el Señor tiene para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestra familia. Acompáñenme a orar, por favor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas, Yahweh Sebaot. Bendito seas, Creador de los cielos y la tierra. Bendito sea tu nombre, Señor. Por sobre todas las cosas sea exaltado tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, sobre todo los moradores de la tierra, que está este nombre, que nos estás enseñando, Padre, a reconocer, a buscar, a proclamar, a valorar, pero sobre todo, a cobijarnos, Señor, debajo de tus alas, a resguardarnos debajo de tu palabra, Señor, habitar en tu presencia. Enséñanos, Padre, lo que significa realmente habitar en tu presencia y estar delante de ti. No podemos entrar a ella, Señor, sin antes reconocer que somos pecadores, que fallamos constantemente, Señor, pero que tú has puesto en cada uno de nosotros el anhelo de obedecerte, de buscarte, de humillarnos, de reconocer nuestras faltas, porque mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, no podemos hacer lo bueno porque es una lucha constante, Señor. Pero tu Espíritu que nos da el poder, Señor, y nos alienta a seguir caminando para obedecerte, para tratar de agradarte, Señor, con nuestra vida, que aprendamos que cada paso que tú nos haces dar, Señor, tiene un propósito y que cada paso que hacemos en obediencia nos acerca a ti. Ayúdanos a estar refugiados en tu presencia, cobijados bajo tu palabra. Ayúdanos a recibir esta palabra, Señor, revelada por tu Hijo amado, para que la podamos poner por obra. Bendito seas por haber enviado al maná del cielo, Señor. Bendito seas por haber enviado a nuestro sustentador, a Yeshua, aquel que nos libraría de la paga del pecado, de la transgresión que nos llevó a estar destituidos de tu presencia, Señor. Pero que gracias a esa sangre que expía nuestras faltas, tú nos acercas nuevamente a ti y nos abres la puerta, Señor, de tu tabernáculo y nos das entrada, Señor, por esa puerta que es tu Shabbat, esa puerta que es el Mesías, esa puerta que es de aflicción, donde tú nos dices que nos tenemos que negar a nosotros mismos para poder caminar contigo, Señor. Donde también nos dices que necesitamos menguar para que tú crezcas en nosotros, para que entonces podamos ser esos pregoneros de justicia, Señor, para que podamos ser realmente esos testigos que tú requieres, Señor, en la tierra, que manifiesten tu bondad, tu misericordia, tu justicia, tu rectitud, tu integridad, la obediencia que necesitamos aprender constantemente a través de tu palabra, Señor, para agradarte. Ayúdanos a ser esos adoradores que tú buscas, Señor, en espíritu y en verdad. Ayúdanos a caminar tomados de tu mano, no viendo con nuestros ojos
sino caminando contigo, Señor. No viendo las cosas, sino lo que a través de ellas tú nos enseñas, Padre. Bendito seas por haber enviado a Yeshua, el ángel del pacto, nuestro libertador. Amén, Señor. Acompáñenme, por favor, a la escritura en el Génesis capítulo 2, del verso 19 al 25. En esta escritura que vamos a leer en esta porción, nos lleva o se enlaza con la parashat que nos tocó ver esta semana. Esta semana nos tocó estudiar la parashat de Jucat, donde nos habla de ordenanzas del Señor. Ordenanzas que constantemente nos está recordando como nuestro Padre que nos está llevando por el camino correcto para estar delante de su presencia. Esta porción nos lleva a comprender no solamente las ordenanzas que vienen en estas escrituras, sino el fundamento divino que sustenta la ordenanza. Pero también, como cada parte de la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos lleva al Mesías. Constantemente, cada escritura que vayamos a analizar, a la cual nos vayamos a exponer, todas y cada una de las que están aquí escritas o plasmadas, nos llevan al Mesías, porque recordemos que Él es el espíritu de la profecía. Verso 19 del Génesis capítulo 2 dice lo siguiente: porque Yahweh Elohim había formado de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Y el hombre puso nombres a todos los animales y a las aves de los cielos y a toda bestia del campo, mas para el hombre no se halló una ayuda semejante a él. Entonces Yahweh Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Elohim había tomado del hombre hizo una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre exclamó: en verdad esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y el hombre y su mujer, que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Esta parte de la palabra nos plasma cómo el Señor tuvo que asignar a una compañera, a Adán. De la misma manera, nos deja aquí plasmado como sombra de lo que tenía que pasar con el Mesías, como parte fundamental de la restauración de todas las cosas. El Señor en cada momento nos está recordando la importancia que tiene el que el ser humano vuelva a sus inicios, en que el ser humano, como fue creado desde un principio, a imagen y semejanza del hombre, tiene el propósito de manifestar la esencia divina del Padre a todo ser viviente sobre la tierra. Pero como entramos en un proceso de corrupción, en un proceso donde caímos fácilmente a las artimañas del reino de las tinieblas, donde sutilmente Satanás llegó a plantar la semilla sigilosamente, estudiando el paso y el tiempo en el que tenía que llegar a la mujer para que incurriera en desobediencia. A partir de ese momento empezó la degradación del ser humano.
alejándose del Señor, olvidándose de su Creador y tomando sus propios pensamientos como si fuera Dios mismo, entrando en una rebeldía que empezó en los cielos con el ángel que fue desterrado, que se llenó de soberbia y al momento de llegar a la tierra, contaminó de esa soberbia, de ese orgullo, a los pobladores de la misma. Y hoy, nosotros, después de generaciones, después de años, en los cuales somos parte de aquellos que está llamando el Señor para retornar a Él y ser parte de esta restauración de todas las cosas. Es por ello que en esta porción de la palabra de esta parashat nos lleva a entender el por qué constantemente, ayer estudiábamos con nuestra pastora, por qué constantemente las escrituras son cíclicas y los sucesos en el mismo territorio, en la misma situación geográfica, se vuelven a repetir una y otra vez. Y es como si nosotros están ahí los sucesos con cada uno de los personajes que el Señor usó para ser parte de este plan redentor y aún no aprendemos el propósito de ello. Vimos, por ejemplo, a un Jefté que él buscó la manera de ser esa brecha o ese parteaguas, como lo menciona su nombre, para empezar a surcar un camino que no estaba preparado. Pero también vemos a un Josafat que dentro del mismo proceso que pasó Jefté, ambos recurrieron al Señor buscando su ayuda, buscando su sabiduría, buscando su consejo en una situación de guerra, de conflicto, en la cual nosotros nos deja plasmados lo que debemos de hacer en todo momento cuando tenemos una situación que nos confronta, una situación que nos angustia, una situación que nos debilita o nos merma las fuerzas y donde tenemos que acudir al Padre, porque en Él está la respuesta y esa respuesta es trascendental y sobre todo llena de vida. Me llama mucho la atención que en ambos pasajes de Jueces 11 y de el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, donde habla del proceso que pasaron ambos personajes, Jefté y Josafat, pero ambos recurrieron e hicieron lo mismo para ganar la batalla. Se reconocieron como hombres que no tienen la sabiduría divina para poder salir adelante de cualquier situación. Y buscaron al Señor para recibir su consejo. El Señor les contesta para avisarles que les iba a dar la victoria, pero que había una condición. Solamente tenían que alabar. Alabad al Señor con cánticos, con un cántico nuevo. ¿Qué mejor cántico podemos tener nosotros que el de darle gracias al Todopoderoso cada día de nuestra vida, cada instante, porque nos permite conocerle, porque nos tiene en este momento todavía respirando y es porque tiene un propósito. Asignarme tiempo para que yo conozca al Padre. Para ese tiempo que Él me da, lo invierta en Él. Estas ordenanzas que vemos nos lleva a la escritura de Números 19, donde nos habla sobre Yeshua, el Mesías,
y su relación con la vaquilla alazana que menciona la Escritura. Vemos que la Escritura nos plasma que tenía que escoger una vaquilla roja que fuera perfecta para el sacrificio. Pero a mí me llamó mucho la atención y es algo que constantemente le hago al Señor, que me conoce mejor que ni yo misma. Le pregunto constantemente cuando yo veo algo en la palabra y aunque parezca que me quede claro, siempre tiendo a preguntar. Y le dije: Padre, ¿por qué una vaquilla roja? Si el rojo está relacionado con el pecado, con la transgresión a tu Torá, y aquí estás pidiendo una vaquilla roja perfecta, perfecta para el sacrificio, que no tuviera un pelaje diferente, que no se le encontrara mancha. Y en ese momento me recuerda varias escrituras, una de ellas, número 5, donde ahí habla de la mujer con sospecha de infidelidad, la mujer que tenía que ser redimida por el esposo, y esa mujer no es más que el pueblo, la humanidad entera, la iglesia, los llamados a salir fuera de una condición que están en proceso de contaminación, de una situación donde se está adorando lo que no es Dios, de una condición donde está lejos de la presencia del Señor. Y es por eso que cuando me muestra esta escritura y me lleva a verlo de una manera visual, como podemos ver en la diapositiva, no solamente se ve como una tela o un lienzo rojizo, sino que forma la imagen de una vaquilla. Ahí me veo yo. Ahí me veo yo con mi contaminación, con mi suciedad, con mi pecado, el pecado de mi casa, el pecado de mi familia, y que tuvieron que poner todas mis faltas y las de mi casa, y las de mis hijos, sobre Yeshua. Cuando el Padre me enseña una imagen así, me quebranta. Me quebranta porque pensamos que nosotros somos muy buenos, que somos perfectos, que todo hacemos sin que nadie pueda cuestionar algo. Pero realmente, constantemente el Señor nos está mostrando nuestras imperfecciones, nuestras fallas, y nos las muestra con el único propósito de hacer ajustes en nuestra vida, de ir quitando cosas que nos muestra que no le agradan, para dar paso a que Él ponga en nosotros cosas que son vitales y que sobre todo nos van a hacer preservar. Ayer veíamos también con la pastora que nos hablaba sobre el que venciere. Si realmente nosotros somos Israel y nos estamos viendo ahí, porque el Mesías fue hecho maldición por nosotros. Y si realmente yo reconozco mis faltas y las veo plasmadas en ese lienzo rojo, constantemente el Señor me acuerda de dónde me sacó, para que aprenda a valorar dónde ahora Él me tiene. Y no en una situación que pudiera ser agradable,
donde quizás a lo mejor no tengo necesidad físicamente de alimento, porque bendito su nombre lo tengo. Que a lo mejor no tenga carencia de un techo, porque bendito sea su nombre, lo tengo. Pero Él me está llevando todavía más allá, a que yo pueda comprender lo que Él hizo por mí al traer a Yeshua y cargar sobre Él ese manto rojo, para que yo pueda valorar lo que Él tiene para mí. Su palabra. Pedro el apóstol dijo: ¿y a dónde iremos, Señor, de tu presencia? Porque la palabra que tú nos das lo es todo. Tú tienes palabras de vida eterna. Esta parashat nos habla de lo que el Señor ha limpiado, sacándolo de una condición de suciedad, de inmundicia, para traernos a un estado de pureza o de limpieza. Dice el Señor en su palabra que en una casa grande hay vasijas para usos honrosos y hay vasijas para usos viles. Y Él quiere que yo aprenda a reconocer en qué parte estoy yo. Si estoy en las vasijas para usos viles, si estoy contemplada por Él en ese sector, entonces todavía yo no he nacido de nuevo, no le conozco, no me interesa conocerle, no me interesa su palabra, quiero vivir mi vida como mejor me parezca, defiendo mi pensamiento por sobre todas las cosas, me interesa solamente que la gente me vea, que reconozca lo capaz que yo puedo ser, que puedo ser completamente diestro y apto en cualquier actividad que me pongan, que soy o tengo una mente privilegiada, que soy capaz de desarrollar o plantear proyectos muy importantes que pueden llegar a ser de mucho beneficio, provecho para el lugar donde me encuentro. Pero que también en mi mente no descansa de estar constantemente maquinando, pensando la manera de cómo seguir sobresaliendo, aún sea por encima de cualquier persona, con el único propósito de conseguir mi objetivo. Si yo estoy viéndome en esas características que ahorita mencioné, entonces estoy siendo contemplado en la parte de las vasijas para usos viles, porque entonces me tengo que preparar, porque el Señor me va a usar, y me va a usar para meterle el pie a un hijo suyo. Me va a usar para estar siendo piedra de tropiezo para un hijo suyo. Me va a usar para que entonces yo sea una calamidad o maldición en un hijo suyo, para que yo cree problemas y opresión a un hijo suyo. Lo bueno de esto es que el Señor nos dice en su palabra que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y aún cuando el Señor usa las vasijas para usos viles en un hijo suyo, trae bendición, porque enseña al hijo a ser disciplinado, a ser obediente al Padre, a amar al Padre y valorar al Padre no por lo que le pueda dar, sino por quien es el Padre. Si yo estoy contemplado como una vasija para un uso honroso, estoy del lado de la palabra Tahor, donde entonces el Señor ya me llamó, me hizo nacer en un momento de aflicción, como un parto, donde tengo que nacer de agua, de espíritu, de fuego, y entonces puedo ver mi bajeza, mi vileza, mi suciedad,
y puedo ver una distancia enorme entre donde estoy yo, donde me encuentro yo y donde se encuentra el Padre. Dice que sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos mis caminos. Y si yo tengo constantemente en mi mente esa palabra, sé diferenciar quién soy yo, quién es Él, dónde me encuentro yo, acá abajo, y dónde se encuentra Él, allá arriba. Una vez que la vasija, para ser usada en un uso honroso, puede comprender el proceso de limpieza por el cual el Señor la sometió, créanme, hermanos, que se valora a cada paso, a cada instante, la vida que el Señor nos da. Cuando ya has pasado por muchas situaciones donde eres confrontado constantemente con tu naturaleza, con tu vileza, con tu suciedad, y el Señor te muestra de dónde te ha sacado y la transformación que va haciendo en ti, tú no tienes palabras y no te va a alcanzar tu propia vida para agradecerle a Yahweh lo que está haciendo contigo. La ordenanza en el libro de Números 19 nos dice el Señor: este es el precepto que la ley de Yahweh ha ordenado, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una ternera lazana, perfecta, en la que no haya defecto, sobre la cual no se haya puesto yugo. Esto lo vemos en el verso 2 del capítulo 19 de Números. Les pongo la siguiente imagen porque estos tres lugares o estos tres puntos que se encuentran en una misma planicie nos lo detalla la palabra y nos llevan al tiempo en el Mesías, cuando Él, como la vaquilla lazana, a la cual el Señor nuestro Dios, Yahweh, cuando Él, como la vaquilla lazana, a la cual el Señor nuestro Dios, Yahweh, cargó el pecado de cada uno de ustedes, el mío también, el de mi casa, el de su casa, el de sus hijos, el de su familia, la mía, y en el de toda la humanidad. Cargó todo ese pecado sobre Yeshua, quien, siendo perfecto, sin mancha, como lo pedía la Escritura, fue hecho maldición por causa nuestra. Estos tres lugares juegan un rol importante en el cumplimiento de la palabra del Señor. Y conforme vayamos avanzando en la Escritura, ruego al Padre que su palabra y lo que vamos a ver nos quebrante y nos haga verle realmente a Él como Él es. Que nuestros ojos sean abiertos. Ruego al Padre, como lo hacía Pablo: Señor, ruego por sabiduría, por conocimiento y por la revelación de estos, para que a todos tus hijos, los que estamos aquí presentes, que nos estamos exponiendo a la palabra, y los que nos observan por la señal, puedan serles abiertos los ojos, Señor, para que puedan ver tu riqueza, tu tesoro, tu grandeza, para que su vida sea transformada a través de tu palabra, para que su vida alcance la elevación que necesita cada ser viviente sobre la tierra. Y digo elevación no en el sentido como lo conceptualiza el hombre, sino la elevación de acercarlo cada día más al Padre
por medio de aquel que descendió del cielo en semejanza de hombre. Si tú y yo queremos estar cercanos al Padre, necesitamos al Hijo, porque Él es el conducto. Y entenderemos por qué dijo ser el camino y por qué dijo ser la puerta, de una manera muy práctica, en donde hasta un niño, al momento de verlo plasmado, lo va a comprender. Hay una palabra que es importante analizar aquí, la palabra mipkat, que nos habla de una reunión, una cita, un lugar designado. Y esta palabra también viene del extrón, de la palabra pakat, que habla del contar o de censo. Hemos estado analizando en el libro de Números que constantemente el Señor nos lleva a analizar o ver censos plasmados en la palabra. ¿Y por qué el Señor está haciendo constantemente estas revisiones, estas auditorías a cada uno de nosotros? Y traen un propósito. Hay una escritura en Ezequiel 43, verso 21, que dice lo siguiente: tomarás luego al becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Aquí aparece la palabra mipkat, donde nos está hablando de un lugar específico que el Señor designó para que se ejecutara la ordenanza de Números 19 de la vaquilla lazana. No tenía que hacerse en otro lugar, ya estaba establecido que fuera del santuario, fuera del campamento, fuera del templo, fuera de la ciudad, específicamente en ese lugar. Encontramos también en esta imagen un dato muy importante, donde nos menciona el Monte de los Olivos y también vemos el Monte Gólgota, pero vemos que también la ciudad está completamente amurallada, y en la parte roja, donde estamos anunciando o puntualizando el Monte Gólgota, vemos una línea roja, donde ahí hay un puente. Hay un puente que cubre un cementerio donde hay cuerpos de personas que sus restos están depositados ahí. ¿Y por qué el Señor habló de que un muerto contamina el proceso de purificación en el sacerdocio levítico? ¿Y por qué tuvieron que hacer este puente? Y este puente solamente nos habla de una persona, Yeshua. Entonces, vamos a analizar otra palabra más que también es parte importante y clave en estas escrituras, porque vamos a ver por qué el Señor hace tanto hincapié en un proceso de limpieza o purificación. Y si lo hace es porque antes ha habido un proceso de corrupción o de tierra contaminada. Vemos la palabra Zafón, que significa norte, Aquilón, viento del norte, oculto, oscuro o trimestre. La ordenanza en Levítico 1:11 nos dice lo siguiente: lo degollará delante de Yahweh sobre el flanco del altar al norte, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre de aquel sobre el altar alrededor. Ahora, ¿por qué menciona norte la escritura y por qué después esto lo vemos cumpliendo en el Mesías? Porque el Mesías tiene que estar volteando específicamente hacia una parte que daba exactamente al templo y tenía que dar su rostro cara a cara al templo y específicamente al lugar santísimo. Entonces, antes de esto, hay una escritura en Isaías 14, verso 13, que dice lo siguiente: tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Aquí está haciendo alusión al ángel caído que quiso y ambicionó o codició el trono del Señor en la tierra. Precisamente en Jerusalén, en su santo monte, en el monte del testimonio, donde ahí menciona la palabra norte, porque vemos también en las escrituras que dice que el trono del Señor en el cielo está al norte. Y como todo es un reflejo
de lo que está arriba en el cielo se refleja en la tierra, Él quiso, como no pudo ocupar el trono de Dios en el cielo, quiso su trono en la tierra. Y de la misma manera que estaba situado al norte, ahí vino a corromper, en esa posición geográfica, vino a corromper la tierra, para ahí entronizarse Él. Después vamos a ver cómo el Mesías tenía que cumplir la parte de purificación de esa tierra, donde fue corrompida, fue profanada, y entonces Él tenía que venir a limpiarla, para entonces volver a poner en alto el nombre de Yahweh. Ahí vemos una imagen del puente que les estaba mencionando, donde afuera del santuario, fuera de las murallas de Jerusalén, se tenía que realizar el sacrificio de la vaquilla lazana, y donde el sumo sacerdote y los levitas que le acompañaban tenían que estar observando directamente hacia la santa ciudad y en específico al templo, para que se cumpliera la escritura. Vemos ahí 3 elementos importantes. Vemos la madera de cedro, vemos el listón de grana o escarlata, y vemos también ahí el hisopo o planta aspersora de la sangre. Cada uno de estos elementos es importante y nos va a mostrar por qué el Señor los usó y qué es lo que estaba plasmando en el sacrificio, para que nosotros pudiéramos entender paso a paso lo que tuvo que pasar el Mesías por ti y por mí, por nuestra transgresión. Vemos otra palabra que ahorita son como piezas sueltas en un rompecabezas que se va a ir formando al final del estudio. Y llegando a un lugar llamado Gólgota, esto es lugar de la calavera, lo menciona la escritura en Mateo 27:33, donde aquí el Señor fue llevado a este lugar para cumplir con el sacrificio de Números 19. Gólgota, que significa cráneo, es el nombre del lugar fuera de Jerusalén donde Jesús o Yeshua fue crucificado, llamado así por su forma rocosa semejante a un cráneo. Pero también esta palabra viene del arameo Golgolet, que significa encuesta o censo. Entonces estamos viendo ahí que el Señor fue llevado por el mismo Creador, por Yahweh, para contar su cabeza como primogénito. Así como lo inició en el libro de Números con los primogénitos de cada una de las tribus de Israel, para ser contados, y en ese momento excluyó a los levitas. Aquí el Mesías tenía que ser contado, pues Él es el primogénito de todo y en todo. La escritura nos dice: y se la daréis al sacerdote Eleazar, quien le hará sacar fuera del campamento, y uno la degollará ante su presencia. Esto lo vemos en el verso 3 de Números 19. Esto nos lleva inmediatamente en un paralelismo al tiempo del Mesías, cuando Él es llevado para ser sacrificado, y en ese momento recae su juicio en manos de un extranjero, no en manos de quien en ese momento tenía el sacerdocio levítico, aunque corrompido. No participó directamente, porque si hubiera participado directamente, quedaba descalificado Yeshua, porque no podría cumplir Números 19. Esta porción de la palabra nos dice claramente que y uno la degollaría ante su presencia. Ningún sacerdote levita podría tener parte, porque quedaba en un estado de impureza. Y la palabra es clara, donde en ese momento el Mesías, si se hubiera ejecutado algo diferente a lo que pasó, él quedaría descalificado como la vaquilla lazana, y entonces vana es nuestra fe. Entonces cada parte, cada característica, cada rasgo que el Señor nos muestra en su palabra, nos lleva a comprender lo valioso del sacrificio del Mesías en nuestra vida. Y no solamente es para perdonarnos nuestros pecados, eso solamente es la puerta. Hay mucho más que tenemos que saber, y no quedarnos parados solamente en la puerta, sino seguir caminando por ese puente, porque el Señor nos ha sacado
del valle de los muertos y nos ha hecho subir por ese puente que es el Mesías, para también ahí vernos como la vaquilla en medio de los cedros y ser quemados, para entonces virar hacia el Padre, verle cara a cara y ya no darle la espalda y caminar en una dirección incorrecta y alejada de Él. Volvemos a ver la palabra tamé y taor. Tamé, impureza, suciedad; taor, limpieza. El sacerdote tomaría un palo de cedro, un hisopo y escarlata y los echaría en medio de la hoguera de la ternera. Pero ¿qué nos está hablando el Señor en esta imagen? Con el hisopo, la parte de en medio, la planta aspersora, y el cedro, ese árbol que está ahí. Esta palabra de vanagloria, cuando me la muestra el Señor, yo sentí muy feo. Me quebrantó, porque esta va ligada a esta otra, soberbia. Y luego también aparece esta, orgullo. Esta, soberbia, es la que se implantó en el Edén como semilla, que es la que trajo la caída de Satanás. Si nosotros tenemos esto en la mente, somos personas que solamente están maquinando hacer maldad. Y disfruta uno de eso, de ver el dolor ajeno, de hacer sufrir al hermano, de pisar a mi semejante, por el único propósito de alcanzar una gloria que solo le pertenece a Yahweh. Esto es lo que vemos en este árbol de cedro. Ezequiel 31, verso 2 al 4 dice lo siguiente: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te asemejas en tu grandeza? He aquí el cedro del Líbano, de hermosas ramas, frondoso ramaje y elevada altura, cuya copa se destaca entre las nubes. Las aguas le hicieron crecer, lo enalteció el abismo, enviando corrientes en torno a él, e hizo pasar sus corrientes a todos los árboles del campo. Es una contaminación como el cáncer. Cuando nosotros nos llenamos de soberbia y no lo sabemos, porque no vamos a la palabra, que es lo único que nos va a manifestar lo que está oculto, la luz, que es la palabra, saca o evidencia esa oscuridad que se está gestando en nuestro interior. Y si no lo hacemos nosotros como un hábito necesario y vital, vamos a llegar a vernos como la imagen del árbol, con un hermoso ramaje, sintiéndonos con una grandeza que nada nos merece, siendo alimentados por otros que también hacen que mi follaje se haga más hermoso. Y la altivez que se va gestando en el interior, la arrogancia, la soberbia y el orgullo, van a dar a luz la vanagloria. Pero esto no se queda con la persona. Corre como río, como agua, y contamina a los árboles del campo. Y si recordamos una escritura en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, donde el Señor dice que el campo es el mundo
Y constantemente a nosotros nos está comparando con árboles. Dice el Señor en Jeremías 2:27, que dicen al leño, tú eres mi padre, y a la piedra tú me has dado a luz, pues me han dado la espalda y no la cara. Pero en el tiempo de su desgracia me dicen, levántate y sálvanos. Vemos la imagen de un obelisco, como hay muchos en todo el mundo, al que se hace referencia en la palabra. Y también vemos la piedra que está a la parte derecha, donde es la piedra de Cava, pero esta solamente es símbolo de la otra parte que menciona la Escritura, la piedra, como si fuera la madre que da a luz una falsa adoración, un falso camino, y que nos desvía del Redentor. No solamente ahora nos ha librado de creer en la idolatría, no solamente nos ha sacado de ella, sino que lo que está trabajando en nosotros es ahora sacar esa idolatría de nuestro interior, porque está tan arraigada en cada uno que por eso a nosotros se nos hace común y corriente vivir o pensar de esta manera, como lo menciona Ezequiel 31, y llenarnos constantemente de orgullo, de soberbia o vanagloria. Ya lo vemos tan normal que nos hemos acostumbrado y no percibimos que estamos caminando un camino de muerte, aunque digamos estar en luz. La escritura de Deuteronomio 27, verso 26 dice lo siguiente: maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas, y todo el pueblo dirá amén. Esta es la maldición de la Torá. El Señor dejó un código para que su palabra, que es perfecta y que trae vida, no sea violada. El problema fuimos nosotros. Fuimos nosotros que recibimos la semilla del mal y que caminamos con esa semilla y que se ha germinado, y que después vemos en Gálatas 3:10 y en Santiago 2:10 que también se menciona lo que está escrito aquí. Porque el Mesías cargó con esta maldición. Esa fue la maldición que fue puesta sobre él para librarnos a nosotros de la paga del pecado, la muerte. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Adonai Yahweh, no por vosotros hago esto, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual vosotros profanasteis entre las naciones a donde habéis llegado. Y llegando a un lugar llamado Gólgota, esto es el lugar de la calavera, vemos el cumplimiento de Números 19 con la vaquilla alazana, cumplida en el Mesías, donde el Señor nos está diciendo: oh casa de Israel, no lo hago por vosotros, sino por mi nombre que yo profané. Tengo que levantar la honra de mi nombre, y para ello envió a Yeshua, y sobre él cargó nuestra culpa. Ahora, aquí hay algo muy importante, lo que mencionábamos al principio. Yeshua mirando directamente a la parte norte, rumbo al tabernáculo, a la tienda de reunión, al templo del Señor, a donde está el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que el Señor
constantemente vio que nosotros le dábamos la espalda y nosotros nos apartamos de Él, caminando un camino que nos conduce a la muerte, desarraigados de su presencia, haciendo nuestra voluntad. Y todo eso lo puso sobre el Mesías. Ahora podremos entender por qué el Mesías, en el momento en que estaba en el madero, exclamaba: Elí, Elí, lama sabactani. Yahweh, al ver el pecado de toda la humanidad puesto sobre su Hijo, sobre Yeshua, y ver la condición de muerte que tenía sobre él, le dio la espalda. Por eso Yeshua dijo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué has volteado tu rostro? Cuando el Señor nos habla constantemente de estar delante de su presencia, nos está diciendo: tú caminas conmigo en integridad, en justicia, en benignidad. Y por ello te veo cara a cara, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Moisés. Pero cuando el Señor no le agrada mi conducta, no le agrada mi vida, no le agrada mi caminar, el Señor se da la vuelta y me da la espalda. Porque la condición de pecado que llevo por la vida que conduce a la muerte, porque no quiero obedecer su palabra y no quiero buscarle, me presenta delante de Él en una situación de impureza, tamé. Y el Señor dijo: yo soy santo. Y somos llamados a santidad, a ser apartados de un uso común para ser usados por Él en un uso especial. La palabra santidad no solamente es apartar, sino apartar para un uso especial, consagrado ceremonialmente para el Señor. Estar limpio de muerte da paso a que tú tengas derecho a tomar tu vestidura blanca sacerdotal, lo cual es la única manera de estar delante, y aquí viene una palabra importante, neged, que significa cara a cara con Yahweh. Esto lo vemos en Levítico 16, Éxodo 12, Números 19 y Hebreos 9:13. Lo menciona Saulo. ¿Qué vestidura tengo yo ahora? Porque el proceso de purificación por medio de la vaquilla lazana no solamente es parte del plan de redención del Señor, sino que me capacita a mí para empezar a entrar en funciones y servir al Señor de la manera que Él lo estipuló, en el tiempo que Él lo estipuló, y con el llamado que me ha hecho a mí y a cada uno de ustedes. Yo no puedo ponerme esa vestidura blanca sacerdotal si no he entendido el proceso que vino a cumplir Yeshua con Números 19. Y lo que significa estar delante del Padre, estar cara a cara con Él. Dice el Señor en Ezequiel 36, verso 23 al 27. Y yo santificaré mi nombre que fue profanado entre las naciones a donde fuisteis, el cual vosotros profanasteis en medio de ellas. Y las naciones sabrán que yo soy Yahweh, dice Adonai Yahweh, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos
por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra y rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón, y habla de la mente, un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos, a esto vino el Mesías. A esto vino el Mesías. Shabbat Shalom.